Evangelio de hoy, lunes 18 de marzo de 2024. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 15, del versículo 33 al 43. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían: Miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo: Dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: En verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Gracias a Dios por el santo evangelio de este día lunes. Gloria a Dios por la palabra de hoy y la reflexión. El Señor Jesús había expirado, pero antes de todo esto el Señor Jesús gritó, exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y no es acaso esta la pregunta que muchos, cuando están pasando por dificultades, se hacen o se hicieron dentro de sí mismos? Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que Dios nos abandona? ¿Será que Dios abandonó a Jesús? Pues bien, debemos entender que el Señor Jesucristo fue a la cruz y cargó en la cruz con nuestros pecados. Es ahí que podemos entender que Dios no habita donde hay pecado, y en ese preciso momento el Señor Jesús estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. Fue necesario que Dios quedara mirando desde los cielos, pero Dios jamás abandonaría a su Hijo. Pero debemos entender que el Señor Jesús ya estaba completando la misión, pero estaba cargando en su cuerpo el pecado de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vivimos en el pecado, Dios no puede habitar dentro de nosotros, porque Dios es pureza. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es santo, es puro. Pero si nosotros vivimos en pecado y no queremos abandonar el pecado, entonces Dios no puede hacer nada por nosotros, porque nosotros no queremos abandonar el camino del pecado. Ahora bien, Dios
siempre está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos y a abrazarnos, a llenarnos con su presencia. Pero para que esto acontezca, tiene que haber un sincero arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento de querer abandonar la vida mala para andar en los caminos de Dios. Es por eso que Jesús había hecho esta pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno fue, colocó una esponja en vinagre y colocándola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Mientras aún estaban este tipo de personas que solamente buscaban la manera de lastimar aún más a nuestro Señor Jesús, también estaban aquellos como el centurión que al mirar de frente al Señor Jesús se dieron cuenta. El centurión se dio cuenta y reconoció que verdaderamente Jesús era Hijo de Dios. Podemos ver que habían personas aún criticando, murmurando, dudando, habían personas burlándose, pero también estaba un soldado que no tenía nada que ver, pero aún así él creyó. También estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, entre otras muchas mujeres que servían a Jesús. Por eso nosotros debemos entender en este día lunes que el Señor Jesús lo ha dado todo por nosotros. Fue a la cruz hasta la última gota de su sangre. Nosotros tenemos que estar agradecidos porque el velo que separaba ya se había roto de arriba hacia abajo. El velo que impedía a aquellas personas contactarse directamente con Dios se había roto. Jesús cumplió con la misión y hoy nosotros no necesitamos de ningún ser humano para hablar con Dios. Solamente necesitamos hablar con nuestro Padre Celestial directamente, en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el intermediario que va hacia el Padre y ruega, tal como Jesús dijo a Pedro: he rogado al Padre por ustedes. Entonces el Señor Jesús ruega por nosotros. Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos, llenarnos con el Espíritu Santo, fortalecernos en nuestras debilidades, pero debemos buscarlo de todo corazón, aferrarnos a Él y abandonar los caminos malos. Es así, tenemos que abandonar los caminos malos, los malos caminos. Tenemos que cortar con aquello que nos está separando de Dios. Jesús nos acerca a Dios y el pecado que proviene del diablo nos separa de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elección si queremos agradar a nuestro Dios o a Satanás. Si queremos acercarnos a Dios por medio del Señor Jesús, o si nos estamos acercando al diablo por medio del pecado. La paga del pecado es muerte, pero aquellos que viven conforme a la palabra reciben vida, vida eterna. Gracias a Dios. Oremos en este día lunes y demos gracias a nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios,
Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por este santo evangelio de hoy. Oramos, Señor Jesús, y te agradecemos por esta palabra de vida que nos fortalece, palabra de vida que nos renueva. Gracias, pues a través de esta lectura de hoy hemos aprendido y tú, Señor, nos has alimentado con esta maravillosa palabra. Gracias por este santísimo evangelio. Gracias, mi Dios, por cada palabra que hemos leído. En tus manos entregamos nuestra vida. Ayúdanos a vencer nuestras debilidades y a volvernos hacia ti todos los días. Te damos gracias por esta palabra, por este santo evangelio de hoy. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a Dios. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, lunes 18 de marzo de 2024. No se vaya sin antes dejar en los comentarios: Gloria a ti, Señor Jesús, y que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.